Grabar. ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Estoy grabando esto? Pausar grabación. Sí, está grabando entonces. ¿Ya? Entonces, como estaba diciendo, estamos compartiendo la pantalla. Este es el proyecto casi original. Después me di cuenta que ya estaba modificado, pero ahí lo vamos a recorregir, pero es idéntico al que ustedes, al que se subió al aula. Entonces ustedes lo pueden abrir. De hecho, esto lo podemos volver a abrir. Vamos a cerrar el proyecto. Acá tengo la ensalada, pero se supone que ustedes van a abrir el uno, que es el Arena Shooter. ¿Ya? Esto lo descomprimen dentro de la misma carpeta cuando hacen la instalación de GameMaker. En la carpeta Mis documentos, lo que ocurre es que se crea una carpeta, así como una carpeta de NetBeans, hay una carpeta de GameMaker Studio 2. Y dentro de esa carpeta ustedes debieran descomprimir la carpeta con el proyecto, ¿no? Así como acá yo los comprimí, pero en el fondo esto, Arena Shooter original, acá lo descomprimí aquí y queda. ¿Ya? Queda la carpeta con todo el proyecto adentro. ¿El uno cuál era? El uno. ¿Ya? Con todas las subcarpetas, con los tipos de letra, los objetos, la estructura de los rooms, que son los salones o las salas o los fondos, sonidos, sprites. Los sprites son las imágenes, ¿cierto? ¿Ya? Y las imágenes que son los tilesets también. ¿Ya? Y este es el YYP o YYP, viene a ser como el build, el que crea todo el que junta todo, el proyecto. ¿Ya? Eso es. De ahí, ¿qué más? Entonces esto se abrió, de ahí cómo nos movemos. Acá a mano derecha tenemos el navegador de activos, en inglés assets. Assets son todos los elementos, lo que pasa es que no los llaman elements, lo llaman assets, activos. ¿Y por qué activos? Son distintos elementos que me sirven a mí. Me salto el de acceso rápido, pero vamos a tener los sprites. Los sprites son imágenes, ¿ya? Son los iconos que se usan asociados o las imágenes que se usan asociadas a objetos del videojuego, ¿ya? Entonces, ¿qué objetos tengo yo en este juego? ¿Ya? Tengo bueno, que hay varios. Tengo los enemigos. Si se dan cuenta, hay varios con enemigos porque hay una animación hecha con el enemigo. El enemigo se mueve normalmente con el sprite enemy. El prefijo, acá usan 3 letras para el prefijo. Entonces, sprite enemy es la imagen o el sprite para denotar que va asociado al objeto enemigo. Pero también tiene un flash, que creo que se usa cuando recién aparece o cuando lo matan. También fragmento, el sprite enemy fragment, ese que está ahí, y el sprite enemy splatter, ya forman parte del cambio de estado de cuando yo le disparo al enemigo, no llega y se destruye o explota, sino que hace una animación que hace la transición, pasa por enemy fragment y enemy splatter. Y después el splatter, que es como lo que quedó reventado en el suelo después que explotó, se supone, visto desde arriba, después va desapareciendo de a poco, hace como un fade out de a poco. ¿Ya? Bueno, es el sprite del objeto, ¿cierto? Y aquí tengo los distintos sprites. También de los objetos que no aparecen automáticamente, bueno, que no aparecen automáticamente gatillados por el juego, sino que los gatilla el usuario, como por ejemplo, bueno, el único en este caso, cuando yo voy a disparar. Entonces ahí está el sprite bullet o bala, y la bala normal, que es esa café que está ahí siendo seleccionada, y también la bala bullet 2, que es la especial, que es cuando yo tomo alguno de estos círculos o puntos, toco alguno de estos 4 puntos que hay en el mapa originalmente para tener el arma especial, dispara a mayor velocidad, dispara en distintas direcciones y también cambia el tipo de bala a Bullet 2. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí entonces con el tema de los sprites. También aquí hay varias otras cosas que no vamos a usar. Curvas de animación, que es como cómo se hace la animación de cómo el sprite se mueve, gira, o de repente cuando estamos en juegos de plataforma, cómo cae. Llega y cae así, o llega y cae y rebota un poco, hace un mini rebote. Esos se tratan con curvas de animación, ¿ya? Nosotros no vamos a entrar dentro de ese detalle, ¿ya? Lo mismo los sistemas de partículas, ¿ya? Como dice su nombre, sistema de partículas, tiene que ver con, por ejemplo, hojas de... Hay un juego que está hecho que es hace toda una animación con las hojas de los árboles. Tiene árboles en capas hacia atrás y al iniciar el juego hace una animación de cómo se mueven objetos, ¿ya? Distintos objetos hoja y pasan, no sé, de izquierda a derecha
sin chocar con el jugador. ¿Ya? Todas esas animaciones de sistemas de partículas también están fuera de alcance, también lo tiene GameMaker, pero va afuera. También conjunto de casillas, sonidos vamos a usar el mínimo, ¿ya? Hay algunos sonidos, acá principalmente, creo que ese no es el único, está el sonido del disparo y el sonido, este Sound Death, pongámosle play. No sé si lo escuchan por la animación, pero ustedes le pueden colocar play desde cuando le pega, no es cuando disparo, sino que, bueno, no sé, chequemos, pero creo que es cuando le pega la bala a un malo. Chequemos. O no cuando le pega, veamos todos los sonidos que hay y corremos él. Creo que cuando dispara, cuando le pega a un malo, y recuerden que el malo, el enemigo, no se muere al principio, a la primera, sino que se muere después de unos 2 o 3 balazos, capaz que más. ¿Ya? Después rutas, script, todo eso, shaders tienen que ver con cosas específicas. Ruta es que cómo hago que los NPC, es decir, los caracteres, los objetos visibles, eh, como los enemigos, que no son manipulados por el jugador, por un humano, sino que son del computador, eso viene NPC, non-player character, ya que los NPC se vayan moviendo, típico como en el laberinto o en Pac-Man o en otro, que el fantasma se mueve de alguna forma predeterminada, ¿ya? No sale de un circuito. Ese circuito se llama ruta, originalmente en el caso de GameMaker, y uno puede programar con la herramienta drag and drop, pasa por estos puntos y sigue esta ruta. Y se mueve eternamente bajo esa ruta, salvo que lo maten o algo por el estilo. ¿Ya? Eso al enemigo. Eso, de ahí los más usados, los que vamos a usar es sala. Todo juego necesita salas o rooms, ¿ya? Este juego tiene una sala principal, que es para poder darle el start a una pantalla principal, ¿ya? Y después tiene el room de default, que es la primera sala que uno va a tener, ¿ya? Uno puede elegir después en el juego, si como se piden 3 niveles, si voy a tener 3 rooms, ¿ya? Uno por cada nivel. Ahí se justificaría si el fondo cambia y van cambiando los colores de fondo y a lo mejor los elementos, los objetos gráficos del fondo y a lo mejor también inclusive la mecánica de juego, pero si va a ser siempre la misma y lo que van a ir cambiando es, no sé, velocidad de los enemigos y la dificultad de los ejercicios de la materia, por así decirlo, entonces ahí a lo mejor no se justifica tener un room o una sala por nivel, sino que tener solamente uno, ¿ya? Pero como quieran. Después uno perfectamente puede tener un room por nivel y haberlos copiado y que la gráfica sea la misma. Por un tema de simplicidad u orden, aunque sea poco eficiente en términos de replicar todo el código del room y su parte gráfica, ¿ya? Los objetos después van a ser los más utilizados, más que los sprites, porque los objetos son los que tienen asociado, bueno, objetos visibles, van a tener asociado movimiento seguramente, ¿ya? Y también tenemos los objetos no visibles que, si bien no se ven, como acá estos que están con el cuadradito en blanco, el Object Camera, Object Game, juego, Object Menu y Object Spawner, ¿ya? O Spanner, como quieran llamarlo, son objetos no visibles, pero que tienen código asociado, tienen operaciones, hacen cosas. Típicamente hacen cosas al iniciar el juego, o hacen cosas por detrás asociados a eventos que pueden ir ocurriendo con los objetos visibles. ¿Sí? Los vamos a ir viendo. Seguramente algunos tienen nombres bastante mnemotécnicos. Por ejemplo, el objeto spawner lo que se preocupa es el generador aleatorio de enemigos. Entonces, al principio, los enemigos se van generando por oleadas de A1 o de AN, no me acuerdo bien, y cada oleada tiene, no me acuerdo, uno o más enemigos y los va generando en distintos lados y se van generando cada cierto intervalo de tiempo, ¿ya? No se generan por cada vuelta o ciclo del juego, porque si no, si el juego corre a 60 ciclos por segundo, se estarían generando 60 enemigos por segundo. Entonces se dan cuenta, hay que desacoplar, separar la velocidad a la que se generan los malos o se genera cualquier cosa, ¿ya? Versus, sobre todo cuando quiero generar algo automáticamente, tengo que desacoplarlo con la cantidad con qué tan rápido va corriendo el juego, ¿ya? Es eso. ¿Qué más? De ahí, entonces, vimos en general la barra de la derecha, después la barra de la izquierda habla del tema de los layers. Cada una de estas cosas, de las partes gráficas y los distintos objetos que hay al interior, se manejan por capas.
Entonces ahí tenemos una capa para poder distinguir solamente el jugador, otra capa para las balas, otra capa para los pickups. Los pickups son los objetos weapon, arma. No es arma en sí, sino que el punto donde yo puedo ir a obtener el arma, que son cuatro, hay cuatro repartidos a lo largo de mi juego ahora. ¿Ya? ¿Por qué se dividen en capas? Esto igual que en cualquier herramienta de imagen o de arquitectura. Lo divido en capas, cosa de que con el mouse no vaya a querer atrapar o hacer, pinchar un objeto y termine pinchando otro, ¿no? ¿Ya? Típico cuando uno ha jugado con dibujos en Word o algo, o en PowerPoint, dice, córrelo para atrás, tráelo para adelante. Entonces, para evitar eso, por ejemplo, aquí yo quiero pinchar ese, ¿ya? Y puedo porque estoy en el estoy en el layer, estoy en la capa de pickup y si quiero lo puedo mover y todo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero agarrar el fondo? ¿Ya? Esto para achicarlo era con control y scroll, puedo agrandar o hacerle zoom in o zoom out a la pantalla, ¿ya? Para ir recordando. Es lo mismo que hacerlo desde acá, ¿ya? Pero el que no está es cuando necesito hacer scroll, bueno, a scroll verticales con la rueda del mouse, pero cuando quiero hacer scroll horizontal es con Shift y el scroll del mouse, ¿ya? Así que si viene el mouse malo con el scroll, va a ser un poco complicado, ¿ya? Que de hecho no me pasa. Ya, entonces, si yo cambio el layer y pincho ahora acá a mano izquierda en el bloque de capas, aprieto player o bullets, ya, que es la capa para las balas, yo puedo pinchar ahí uno de ellos y no me deja agarrarlo. Y eso está hecho también, bueno, este juego es simple, pero cuando tengo más objetos gráficos, claro que puedo entrar a tener clutch, ¿ya? A tener algún tipo de choque. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, hasta ahí como bien la intro. Entonces, supongamos que, bueno, corramos el juego primero y después hacemos algunas cosas simples como agreguemos más objetos weapon, cosa de que haya más, porque a lo mejor son muy poquitos, ya, que 5, digo, no hay nada que hacer, es solo arrastrar y dejar. Ya, no podemos, se puede enredar, ¿qué pasa si agrego más objetos jugador, más objetos nave? No sé qué pasa, a lo mejor lo probamos, a lo mejor muevo con mouse y los dos van para el mismo lado, no sé, porque esto no está pensado para multiplayer. Podemos probar. Entonces ahora, antes de lanzarlo, aquí a mano, casi en la esquina superior derecha, yo pincho ahí donde dice prueba o VM, Virtual Machine, le hago clic y resulta de que aquí tengo como salida predeterminado la máquina virtual, la Virtual Machine, pero puedo lanzar a cualquiera de estas dos plataformas. GX Games me va a generar en local, pero el juego va a salir a través del navegador web, ¿ya? Opera típicamente, si es que está. ¿Ya? Mientras que si lo pincho acá en prueba, el juego va a salir acá en consola del sistema operativo, en este caso de Windows, ¿ya? Entonces, para que aparezca acá y no en la otra ventana, lo vamos a marcar acá, ¿ya? Yo lo voy a dejar ahí, aunque por default viene ahí con GX Game porque andan vendiendo la plataforma porque uno suba gratis sus videojuegos y queden online para todos, ¿ya? Pero ahí lo podemos ir probando para cualquiera de los dos. Vamos bien hasta ahí, entonces ahora vamos a lanzarle play y empezamos a jugar. Ya, el juego, la ventana, ¿por qué no aparece la ventana? No, estoy sobrecargando el computador. Ya, ojalá que no se quede pegado. ¿Ya? Si me caigo, o sea, si se cae la conexión es porque no aguanto. Ya, ahí tenemos el juego. Ya, si se dan cuenta, cuando yo muevo el mouse, ahí ya me morí de nuevo, no importa, la orientación de la nave, no el movimiento, la orientación, la dirección que tiene la nave depende de dónde estoy apuntando con el mouse sin ni siquiera hacer clic, ¿ya? Cuando hago clic con el botón, con el left button, con el botón izquierdo del mouse, ya puedo disparar, ¿ya? Y funciona solo con el izquierdo. Si hago scroll no hace nada, ¿ya? Y me puedo mover con las teclas, y con la flecha izquierda-derecha y con arriba-abajo, ¿ya? Lo primero que vamos a ver después de colocar más puntos de disparo de arma especial para disparar un rato ¿cómo se llama? Modificar el cómo se mueve con las teclas. A lo mejor agregar el ASD para que lo prueben, porque ahora por default yo aprieto ASD y no hace nada, ¿ya? O a lo mejor una tecla especial para para apretarla y avanzar más rápido, no sé, alguna cosa de esas podemos hacer. Entonces ahora voy a agarrar ahí, ¿cierto? Agarrar el punto y disparo. Y si se dan cuenta va disparando, si está bien, medio malo va el juego este, ¿ya? No llegan nunca, y después llegan todos juntos. Si se dan cuenta va disparando
no dispara eternamente, porque tiene, después vamos a ver en el código y tiene una cierta cantidad de munición, ¿ya? Que creo que está seteado en 40. El tema es que no despliega después cuánta munición me va quedando, pero no es eterna. ¿Ya? Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pasó más de uno. Ya, no los voy a ir contando, pero eso es. Entonces tira triple y se dan cuenta que, me morí al tiro, que cuando dispara, no solo dispara triple, cuando dispara con el arma especial, sino que dispara balas azules. En el fondo, vamos acá a mano derecha, el Sprite Bullet 2. Cuando estamos disparando normal en el juego, dispara como el Sprite Bullet, el de arriba. ¿Sí? Muerto como 15 veces, pero no importa. ¿Ya? Este juego es chiquitito, pero cumplidor. ¿Ya? ¿Qué es la otra cosa interesante? ¿Cómo hacemos de que, primero, los malos se generan aleatoriamente? ¿Ya? Bajo olas, vamos a ver el código de eso. Y me empiezan a perseguir, saben dónde yo estoy, ¿ya? Me empiezan a perseguir. Eso es porque hay una función que no dice persígalo, pero que yo puedo obtener la posición XY de cualquier objeto, en este caso del objeto player, y le puedo decir a otro objeto que vaya en la dirección en donde se encuentra otro objeto, en este caso el player. ¿Sí? Es eso. Ya. Entonces, eso nos lleva al tema de las coordenadas. Antes de las coordenadas, solo quiero chequear dos cosas. Uno, la música, y después ver qué tan complicado es colocar más objetos arma acá para que quede más simple. ¿Ya? Entonces voy a disparar. Ahora no suena. Ah, este no suena. ¿Seré yo? Ah, ya. Entonces yo pensé que había más sonidos. Si se dan cuenta, no hay sonido por disparar. El sonido es cuando se muere el bicho. Entonces está bien que el sonido, el sound, sea sound death ahí. Que no. ¿Alguien ya captó cuántas veces hay que dispararle al 2, 3, 4, 5? Hay que dispararle 5 veces. Qué raro, porque ese se murió al tiro. Bueno, ahí vamos a dilucidar cuántas veces había. Ahí no moría, ¿no? ¿Cuántas veces había que matar al malo para que funcionara? En realidad debía haber usado arma simple, ¿no? Sí, parece que es más complejo y tiene que ver con la velocidad y velocidad del disparo junto con lo otro. 2, 3, 4, 5. Y recién se murió. 5. ¿Y por qué uno se murió antes? Sí, se muere en el quinto. Y se alcanzó a morir. Ya. Entonces paremos el juego y agarramos acá drag and drop. ¿Qué pasa si quiero colocar acá, tengo 4 puntos de arma y quiero agregar un quinto? Vamos a poner más, para que sea más fácil. Entonces, llegar, arrastrar y dejar y deberá funcionar. ¿Por qué? Porque el código está hecho para un objeto, pero está hecho para la clase, ¿no? Que esto no es full orientado a objeto, pero en realidad eh, a veces se confunde estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos weapon, pero el código que yo estoy haciendo es para la clase, entonces sirve para todas las instancias de objetos weapon. Pero las instancias sí se distinguen entre sí. ¿Ya? Oh, creo que cometí. Estoy en lay bullets. Cometí un error. Los dejé en layers separados, ¿se dieron cuenta? En layer equivocado. Ese yo lo moví, ese no, ese no. Entonces, cometí un error porque tengo los 4 originales en el layer pickup, ya, ahora sí, y los que yo arrastré y dejé los coloqué en otro layer. No es crítico, pero después me puede generar algún problema, entonces alguna dificultad a uno, no al código, porque tengo 4 en un layer y otros 4 en otro y no los voy a distinguir. Entonces pincho lay pickups, están esos 4 objetos de tipo objeto weapon, y voy a agregar aquí entre medio un quinto, un sexto, un séptimo y un octavo. Listo, ahí quedamos como bien. ¿Y se dan cuenta? Son instancias u objetos de la misma clase que es, bueno, aquí no sé, se llama, el tipo es objeto weapon. Hay un tema conceptual ahí que no, pero no es un objeto, es una clase, pero bueno, no importa. Ahí me sale lo de profe de Java. Ok, entonces le damos play a esta cosa. Hasta ahora estamos solo viendo la parte más gráfica, de ahí vamos a ver cómo se mueve el mono XY. ¿Ya?
que lance, que nada lo detenga, y se dan cuenta, ese es el original, y voy disparando triple y los mato a todos y todo. Oh, no me pilló. Alcancé. Y ahora tomo este, y se dan cuenta, ese fue uno que agregué yo y tiene el código también. ¿Ya? A eso me refería con que, casi no, mueran. ¿Se dan cuenta que desaparecí de la pantalla? ¿Se dieron cuenta que desapareció? Ahí me morí. ¿Ya? Entonces, uno por default que ya estaba, dispara triple, ¿cierto? Y uno que acabo de agregar, bueno, voy a intentar el que acabo de agregar, también va a disparar, ¿sí? Y este que acabo de agregar, no lo agarré, ¿ya? También va a disparar triple. Entonces voy avanzando, vamos haciendo espacio, se me acabaron, tomo acá, vuelvo a disparar triple, ¿ya? Muy bien, está ahí. Dudas, consultas. Y ahora lo que vamos a hacer es ver el sistema de coordenadas. Ya, me morí. Este juego, por ejemplo, no tiene control de límites de los bordes. Entonces ahora vamos a ver el tema del XY. ¿Ya? Entonces, el juego, el lienzo o el room, todos los objetos tienen una posición XY. Voy a agarrar la nave. O sea, la nave. Voy a ir al layer player. Lo pinché acá a mano izquierda y por tanto ahora sí puedo pinchar. No sé qué dice. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ahí le hice zoom in para poder agarrarlo y ver lo que se vea bien. Entonces, tomo el objeto y claro que lo puedo mover de un lado para otro, ¿ya? Y tiene una posición XY. Si yo voy aquí a ver a la izquierda, tiene la posición X de 512 y la Y 416. Entonces, si lo coloco ahí, está pegado al, ¿cómo se llama? Al eje, ¿cuál es? Al eje X, ¿ya? Ahora ustedes dicen, ¿y por qué no quedó en cero? ¿Sí? Buena pregunta, ¿no? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no quedó en cero? Porque esta imagen, déjenme agrandarla, ah, ahora sí, este bloque, el sprite de tiene 32 píxeles tiene 32 píxeles de ancho. Vamos a verlo. Vamos a hacerle doble clic. No, aquí era, abrir editor, ya. Eh, um, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Object Player. No, esto es para abrirlo. ¿Y dónde puedo ver el editor del... Era ahí, me equivoqué de lo. Aquí yo puedo ir editar el objeto. No es para agregarlo. Es para ver el objeto, el sprite. ¿Ya? El sprite player es la imagen y se la asocia al objeto. Si yo quiero cambiársela por otra cosa, se puede. Puedo usar, no sé, aquí se lo voy a cambiar. En el sprite voy a cambiarlo y en la carpeta sprite, que es la del proyecto, puedo elegir cualquiera de estas otras o alguna otra imagen que yo haya sacado de algún otro lado. Entonces yo, no sé, voy a usar no sé qué puede ser, ese, el azul, el blanco. Entonces si se lo asocio, ya quedó ahí de inmediato cambiado, ¿sí? Quedó de inmediato cambiado y si todo esto lo cierro, ya se me perdió el room, todo, no encuentro ninguna cuestión. Ya, ahí está el room y se dan cuenta que ahora cambió el sprite del objeto. Aquí hay uno, si hubiera tenido 5 objetos player, cambia el de los 5. Se dan cuenta que cambió acá y cambió también ahí el icono chiquitito asociado al objeto player. ¿Ok? Y de hecho, si esto ahora el problema de es que no voy a saber para dónde estoy apuntando, pero tampoco es tan crítico. Pero le puedo colocar play y empiezo a disparar nomás y a contagiar loca que se demora harto en partir. Y ahora, la otra razón de por qué si lo pego a la esquina izquierda, sigue diciendo que está en el 32, porque ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el punto cero de la imagen? ¿Ven? Ahí está girando, va a seguir girando y yo puedo ir disparando. Lo único que no queda tan claro de para dónde, pero el sprite, la imagen sí va girando en función de para dónde yo estoy disparando. ¿Sí? ¿Ya? Ok, cierro. Ahora, vamos a volver a la imagen original. ¿Ya? Vamos a pinchar el bicho y vamos a ir este es el editor de qué. Perfecto. Object Player, Object, editar. Y vamos a volver a cambiarle el sprite para llegar al sprite que era, pobrecito, que se lo habían cambiado, que es ese de ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Si vamos al editor, ¿cuál es? Editar el sprite, editar la imagen. ¿Ya? Esta imagen, bueno, es que esto es mucho.
Esta imagen es de... No, la imagen no es de 32, está escalada. ¿Ya? Pero el espacio que le estamos dando al sprite debiera ser de 32. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo acá la imagen, encima puede ser más grande o más chica y yo le puedo marcar en algún lado para que se escale al área, al tamaño que tiene el objeto invisible. Entonces, una cosa es el tamaño del objeto invisible, del objeto de código, ¿ya? Y otra cosa es el tamaño del sprite y le puedo pedir que se escale o que no se escale. Después de eso en cualquier juego. ¿Ya? Entonces, típico error que hay es que de repente a uno no le coloque escalar o no te calzan los píxeles del el tamaño del objeto de código, ¿ya? El tamaño, el ancho alto que le diste, con el tamaño del sprite, que es la cara visible o avatar de ese objeto que le diste asociado, y de repente ahí se pueden generar algunos problemas con las colisiones. Pues si yo digo, si la imagen es más grande y el objeto es más chiquitito, ¿ya? La colisión, cuando choque con otro objeto, no vale, se gatilla no cuando cuando choque la imagen, sino que cuando choque el objeto, ¿ya? De ahí lo que hacen en la mayoría de los programas aparte, ya Unity, este también, el Game Maker y otros, es que aparte de eso, ya distinguen o le piden al usuario que uno pueda especificar mejor cuál va a ser el área de la colisión, cuál es el área. Entonces yo perfectamente, por ejemplo, aquí cuál es el área de colisión, es decir, cuáles son los límites o bordes que al chocar o al intersectarse con otra figura, con otro objeto, también en su perímetro, me va a gatillar el evento de colisión, de que esos dos objetos chocaron, ¿cierto? Si tengo dos círculos, ¿ya? Sus perímetros, resulta que colisionan en un punto, o si se traslapan, pueden colisionar en varios puntos, ¿ya? Pueden colisionar completo, es decir, un círculo quedó montado dentro de otro, siempre que tengan el mismo radio. Si uno es más chico que otro, es posible que se toquen en un punto, que un círculo o una figura más chica quede completamente adentro de la otra, etcétera, ¿ya? Ahí cuando uno está haciendo optativos de gráfica pura o de juegos puros o gráfica computacional, ahí uno puede irse al bajo nivel y codificar y hacer eso a mano, en el fondo calcular los perímetros y ver si dos figuras están colisionando, están intersectándose o tocándose en una línea, en una arista, en una esquina o no. ¿Ya? Aquí eso no lo vamos a hacer, uno porque está fuera de alcance y lo otro porque GameMaker nos entrega operaciones de alto nivel para poder chequear eso. De hecho, no lo vamos a tener que chequear nosotros a mano. Automáticamente GameMaker por cada ciclo del juego que se va dando, ¿ya? Por cada frame va evaluando prácticamente si hay colisión entre los distintos objetos. Lo único que yo me tengo que preocupar es de programar el evento. Así como yo tengo ventana y digo, cuando alguien apriete clic, ya programo el evento, un clic del botón. Cuando alguien minimiza esta ventana, programo el evento de minimizar la ventana. Cuando alguien cambie de pestaña en una ventana que tiene varias pestañas, entonces actualiza el contenido de esa pestaña y eso es un evento. Lo mismo ocurre acá. Cuando un objeto colisione, no cualquiera, cuando este objeto nave colisione con un malo, con una bala, con un borde, con un lo que sea, entonces haz tal cosa específica. ¿Ya? Y cada, cada tipo de colisión es un evento distinto. Y yo programo qué se hace dado que ese objeto A colisionó con un objeto de tipo B. ¿Ya? Ahora, para eso, entonces, por ejemplo, si aquí yo defino que el área de colisión es un rectángulo, en la parte que es más circular no van a alcanzar a tocarse, ¿sí? Porque el área de colisión la definí como el cuadrado o rectángulo que está ahí. Entonces, si colisiona una figura por acá por la esquina, resulta que va a marcar ahí la colisión, en la esquina, cuando en realidad la colisión en la figura es mucho más adentro, ¿no? Entonces se va a ver como raro, como que antes de chocar, ¡pum!, rebotan o explotan, ¿ya? Entonces, para eso lo que se hace es que o se define un área a mano, que es más pesada, o lo otro es que, bueno, uno trata de buscar la figura geométrica más similar a la forma del sprite. Cuando es un monito, eso no es ni un círculo ni un cuadrado, entonces uno define el área como una especie de rectángulo, ¿ya? Acá, por ejemplo, como es un círculo, yo debiera poder definir el área de colisión como un círculo, ¿ya? Y si no pudiera, define un cuadrado, pero que quede acá adentro, metido adentro de la nave y no por fuera, ¿sí? En el fondo que el área de colisión sea un cuadrado, un rectángulo, interior al círculo, al perímetro del círculo del sprite.
una cosa así, ¿ya? Pero es un detalle, ¿ya? No menor, sobre todo para algunos que son de rebotes y cosas así. Ya, entonces, eso nos lleva a, volvamos entonces al objeto player, vamos al juego, tenemos el objeto player, cómo vamos a verle las propiedades y los distintos trozos de código que hay asociados o los códigos asociados a los eventos, ¿ya? Le vamos a hacer doble clic a cualquier objeto, gráfico o no gráfico, le hacemos un doble clic y ahí vamos a editar objeto. Y en editar objetos se abren automáticamente, bueno, esa ventana que para los que son visibles o tienen un spray asociado, esto va a venir con un spray y si no es visible ahí va a venir vacío, nulo o sin nada, ¿ya? Acá puedo marcar eventos. ¿Por qué me lo abrió automático? Porque esto ya viene, ya sé que el objeto player viene con esos 4 eventos ya creados o códigos, ¿ya? Esos 4 eventos tienen que ver con el código que se está haciendo, ¿ya? Antes de eso, ¿por qué están esos 4? Vamos a ir a añadir eventos, o antes de eso. Aquí se están usando los 4 básicos, pero hay varios más. Entonces, los eventos crear, en el fondo, qué hace GameMaker? ¿Qué hace GameMaker? Hace lo siguiente, por cada ciclo, si un juego corre 30 veces por segundo o 60 frames o ciclos por segundo, en cada ciclo, en cada vez, ¿ya? Va a llamar primero a la operación crear del room principal, y después va a llamar al crear de todos los objetos que estén en ese room. Y después de eso va a esperar. ¿Sí? Salvo que haya algún código que se ejecute después de ese crear y que gatille, en el fondo, que el crear de alguno de esos tenga más código. Pero si ese código dice desplégate aquí hasta tal cosa, a cosas muy cortitas, queda ahí y ahí se queda esperando. ¿Sí? El destruir se llama automáticamente cuando un objeto uno le dice que se destruya, sea gráfico o no gráfico, se llama al método destruir y ese es un método de limpieza muchas veces. Es para que no se vea la parte visual y para deshacerse, liberar memoria de todas las colecciones de datos que pueda haber al interior. En realidad, las cosas más pesadas no son las variables atómicas o primitivas o tipos básicos como entero, float, etcétera, sino que lo que pesa más o colecciones de datos primitivos. No sé, tengo un mapa o un arreglo. Lo que pasa es que no hay arreglo. En todos los juegos hay mapas nomás, no son DS. Hay hatch table en el fondo, aunque tienen forma de arreglo, se usan corchete, pero son mapas, ¿ya? Porque son más fáciles de manipular. Pero el tema es que la colección de objetos no pesa, lo que pesa mucho son las imágenes. Entonces el sprite, si tengo asociado un tile, es decir, una matriz de puras imágenes donde cada celda es una porción de imagen chiquitita, esas cosas pesan mucho. Y esas son las que uno trata de liberar memoria, ¿ya? Porque si no, si las voy creando y no las voy destruyendo, claro que un objeto que tiene un sprite gráfico si creo 100 y después no los voy liberando, la cosa va a ser complicada. Por ejemplo, en este juego en particular, el problema no es si no libero la memoria del player, el problema es si no libero la memoria de los sprites de los enemigos, porque más encima, cada enemigo usa un sprite, una imagen al crearse, pero cuando lo mato, quedan 3. Entonces, si esos 3, por así decirlo, les coloco solamente después de un rato visible false, suponiendo que existiera la operación, los hago invisibles, pero no les libero la memoria, el juego de a poquito me va a empezar a consumir como proceso mayor memoria RAM y en algún momento se me va a empezar a quedar pegado. ¿Ya? Entonces, por lo mismo es importante ir liberando la memoria. ¿Ya? Entonces, creación, al crear, ¿qué cosa tiene que hacerse al inicio? La primera vez que aparece este objeto, sea un enemigo, sea cualquier objeto, sea el room, el entorno, o sea el objeto player, ¿ya? ¿Qué se hace cuando se va a destruir? Si se dan cuenta aquí no hay una operación, no está programado el destruir, pero sí el crear. ¿Por qué? Porque es muy simple y no necesito liberar, porque si se murió y de hecho ni siquiera hay nivel. Entonces, en ese sentido, me ahorro toda esa complicación que podría llegar a haber. Pero si voy a pasar de un room 1 a un room, a una sala 2, ya me tengo que preocupar de liberar la memoria de la sala 1 y de todos los objetos de la sala 1 para que después no me quede más pesado el proceso cuando pase a la 2 y después pase a la 3, si tienen considerado pasar 6 niveles y cada uno es una sala distinta, ahí la liberación de memoria es importante, ¿ya? Ahora,
la operación más importante es el paso. ¿Por qué? Porque en un segundo se llama, es muy probable que no se llame nunca. Recuerden, el crear y el destruir se llaman una sola vez en la vida del objeto, ¿ya? Y del room. Una vez cuando se crea, el crear, apenas se crea, es como un constructor. Y el destruir es como un destructor. Se llama justo antes de que se libere la memoria de ese objeto, sea una sala, o sea un enemigo, o sea el objeto player, justo antes de morir o de destruirse. Mientras que el paso, como dice su nombre de la traducción al inglés, el step, se llama 60 veces por segundo. Desde que se crea hasta que se destruye, se va llamando tantas veces, el método paso o step se llama tantas veces como se pueda, ¿ya? Y eso se programa. A lo más en el juego uno le puede colocar un límite. Entonces, cuando el juego dice que corre 60 frames por segundo, no quiere decir que corra a 60, es que ese es el límite. Si todo anda bien, máximo va a correr a 60. Eso quiere decir que por segundo, el método paso de cada uno de los objetos va a tender a, no va a ser exacto, pero va a tender, si tengo todo liberado memoria y no estoy grabando como ahora, si no estoy en Zoom y haciendo otras cuestiones que consuman ciclos y memoria RAM, debiera estarse llamando en torno a las 60 veces por segundo. Si yo en el proyecto lo limito para que quede a 5 FPS, 5 frames, 15 frames por segundo, 15, se va a ir llamando 15 veces ese método por segundo. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque en el paso va a todo, ¿ya? Va el cuánto, a qué velocidad me voy moviendo. Si yo le digo, muévete un píxel cada vez, por ejemplo, hago el eje X e Y, digo, muévete una vez, un píxel a la derecha. Es como X igual a X más 1, ¿ya? Si corre a 15, se va a ir moviendo 15 píxeles por segundo, pero si la cuestión corre a 60, se va a ir moviendo mucho más rápido, 60 veces por segundo. ¿Sí? ¿Ok? De hecho, eso lo podríamos después llegar a probar. Entonces vamos a ver en el caso del código que muchas veces hablan de velocidad, no colocan la cantidad de píxeles exacta, sino que lo desacoplan y dicen ya, este bicho, este jugador o esta nave o el enemigo se van a mover a tal velocidad, a una velocidad que sea relativa a la velocidad a la que esté corriendo el juego, ¿sí? Cosa de que en un computador con mayor, en un i5, ya, no, en un i3, ya no vaya más lento, no se mueva más lento el mono o no se mueva más lento los enemigos que en un i7, ¿no? O en un i9, ¿ya? No es que se vaya a caer el juego, pero en el fondo hay pequeños detalles. Si yo coloco el pass, la velocidad, cuántos píxeles se mueve horizontal o vertical el mono en duro con un número, ahí lo estoy haciendo sensible a la velocidad a la que vaya corriendo el juego. ¿Ya? Entonces, GameMaker también entrega una operación para saber cuántos milisegundos han pasado entre un paso y otro, ¿ya? Porque eso es dinámico. Depende de qué tan cargado esté el computador donde está corriendo el juego. Y con eso yo lo voy multiplicando por la cantidad de píxeles y me aseguro de que el movimiento sea simple, ¿ya? Eso es como un adelanto. Entonces, dentro de todo, el paso es el más importante. Entonces, vamos ahora rápidamente a revisar los cuatro métodos. ¿Ya? En el crear que dice, estoy creando 5 variables de instancia, o 5 variables que son los que voy a utilizar después más adelante. Tengo la velocidad base de movimiento. La velocidad normal de movimiento, esto quiere decir que normalmente se va a mover para donde sea con las teclas a 4 píxeles por unidad de tiempo. En realidad es 4 píxeles, veamos cómo queda, si está por frame o está también por delta time. ¿Ya? Cosa de que no vaya más lento, más rápido, como expliqué ahora recién. SPD quiere decir speed, la velocidad actual de movimiento. Ahí hace alguna diferencia. Vamos a ver qué fórmula hace. Parece que tiene velocidad distinta dependiendo de... Me tiene que cambia la velocidad dependiendo de si agarró el arma especial, ya la que dispara triple. Aquí está un entero que guarda cuál es el tipo de arma actual. Esto es 0 o 1. 0 es el arma normal, el que tiene munición infinita, el, el bullet gris, ya, bueno, gris, el que no es azul, ya, es 1 cuando el arma es la especial, ¿ya? Después, la velocidad del arma, en el fondo es cada cuántas unidades, más que de tiempo, cada cuántos frame, cada cuántos frame, o ahí veamos qué es lo que quiere decir 5, pero deberán ser cada 5 frames,
cada 5 llamadas debiera ir tirando una ráfaga. No sé si es 5 frames o 5, no, 5 segundos mucho, ¿ya? O 5 milisegundos, ahí depende del 5 con qué lo está comparando. Lo vamos a ver en el código. Esta es la cantidad de munición, pero no del arma cero, que es la de default, sino que de la otra arma, del arma especial, ¿ya? Porque la cero, ¿para qué voy a tener la cantidad de munición si es infinita? ¿Ya? Y cooldown tiene que ver con, el cooldown quiere decir enfriarse, ¿ya? O tiempo para enfriarse. Esto es la cantidad, como dice ahí, para que si yo dejo apretado el clic del mouse, el left click del mouse, esto es para que me deje, ¿ya? Esto es para que me deje, para que las balas no queden continuas, ¿no? Si yo no coloco un tiempo de pausa, entonces va a estar, si yo dejo el botón apretar, el botón disparar, que en este caso es el left del mouse, lo dejo apretado, va a estar tirando 60 veces por segundo prácticamente, o muchas veces por segundo, balas. Y eso no se va a ver bien, porque no se van a ver las balas, sino que se va a ver como un rayo, ¿ya? Todo contigo, ¿ya? Ahí lo podemos ver, ¿ya? Lo podemos ejercitar, lo podemos probar después, ¿ya? Me va a saltar el paso que es el que tiene más código, ¿ya? Vamos a ir al, ¿qué pasa si aprieto R? Este es el evento de qué pasa si aprieto la tecla R, el juego va a recomenzar, que es lo mismo con este evento. ¿Qué evento es este? Es el evento de colisión. Esas flechas que se juntan quiere decir qué pasa si el objeto player colisiona con un objeto, con cualquier objeto de tipo enemigo. El juego reinicia, ¿ya? Hace game restart. Game restart es una operación automática que tiene GameMaker para reiniciar el juego, ¿ya? Entonces, ya sea R o me tocó un enemigo, el juego reinicia automáticamente. Ujú. Ya. Veamos entonces cómo seguimos y le metemos mano al bicho. Entonces ahora vamos, ahí está el DT, que eran los más fáciles, y vamos ahora directamente al código interesante que es esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí parte preguntando, si es que estoy apretando esto es una instrucción que chequea mouse check button, ¿ya? También puedo chequear desde teclado. Aquí lo estamos haciendo solo con, ahí vamos a ver la operación de GameMaker para chequear de teclado, pero aquí estamos con mouse. Mouse detecta scroll, botón del medio, botón left, botón right. Aquí estamos, si aprieto el botón left, entonces todo este código es del botón left. No hace nada con nada más del mouse, ¿ya? Con el botón left. Entonces va haciendo varias cosas. Aquí hay que casi ir de adentro hacia afuera, como para ir limpiando un poco, ¿ya? Aquí va primero colocando la velocidad reducida. Después empieza a chequear. Esto es para evitar ráfagas continuas. Estoy chequeando. ¿Es cooldown en cero? En el fondo está el tiempo de pausa, donde no puedes disparar. Se supone que el cooldown acá, ¿cuál era? ¿Dónde quedó? Bueno, ahí cuando disparemos nos vamos a dar cuenta que ahí si se dan cuenta está haciendo cooldown igual a weapon speed. Entonces, 5 quiere decir que cada 5 ciclos, hay 5 ciclos de pausa entre un disparo y otro. ¿Ya? 5 ciclos, no 5 segundos. Si la cosa dispara 60, disculpen, si el juego va a 60, eso quiere decir que 60 dividido en 5 es la cantidad de veces que yo puedo disparar por segundo. ¿Ya? ¿Ok? O sea, puedo disparar 12 veces por segundo si corre a 60 ciclos, porque ahí tengo intervalos de 5. ¿Sí? Y dejo la cuestión apretada. Obvio que si no estoy apretando, no va a salir. Y parece que cuadra, ¿no? Entonces, probemos eso, ese primer mecanismo. ¿Sí? Yo sé que es un poco matemático, pero después uno ya se lo aprende y lo asume porque es un mecanismo más. Entonces, primero chequemos, no hemos cambiado nada. Estamos a velocidad 5. En realidad no es velocidad, porque no es que la bala vaya más rápido o más lento, es el tiempo de pausa. La velocidad es cada cuánto puedo tirar disparos. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, ahí está cada 5. Ahí quedaron más espaciadas porque yo no estoy disparando continuo, pero si disparo continuo, ahí está cada 5. ¿Sí? Ahí se murió. Le voy a colocar el speed, acá le voy a subir el valor, así, no sé, drásticamente. No sé cuánto es drástico para ustedes, 15. ¿Sí? Entonces debieran quedar más espaciadas las balas, ¿no? ¿Sí?
Vamos a chequear eso. Las balas debieran quedar más espaciadas. Se demora ahí el pesadito. ¿Ya? Empiezo a disparar y ahí sí estoy apretando la tecla continua. ¿Se dan cuenta? Da la impresión como que estuviera yo pausando. Entonces ahí están pasando 15 ciclos, 15 frames. ¿Y qué es 15 frames? En el fondo es 60 dividido en 15. Puedo disparar 4 balas por segundo. ¿Ven? Ahí cuadra. Bueno, si cuento 4, pasa un segundo. Si midiera bien un segundo, entonces 4 por segundo. Esa es como la velocidad. No es la velocidad de la bala, es la velocidad de la ráfaga. ¿Cuánto por segundo? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, obviamente que si esto lo achico mucho, y peor así, cero. Eso quiere decir que voy a poder disparar 60 balas por segundo. Asumiendo, ¿por qué? Porque esto corre a 60 frames. ¿Ya? Creo que está en el proyecto, uno en algún lado puede definir cuál es el límite de los frames. ¿Ya? Claro, si tuviera tarjeta gráfica y toda la cuestión, ya tarjeta gráfica, puedo llegar a correr el juego, no sé, pues más de 60, 100, 120, si es que no lo limito por el proyecto, ¿cierto? Y ahí peor todavía. ¿Ya? Más rayo va a aparecer. Chequémoslo. Pusimos weapon speed 0. Eso quiere decir no que va a velocidad 0, sino que hay pausa 0 por segundo. En el fondo, 60 dividido en... No. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Lo estoy dejando apretado. Entonces, como una llamarada de balas. Así me gusta jugar. ¿Ya? Como un floating. Es como un desparramiento de balas. ¿Ok? Es fácil el juego. Y voy así. Hoy me acordé del año nuevo con los fuegos artificiales. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a agarrar? Yo quiero ese efecto, perfecto. Pero si no, seguramente voy a necesitar discretizarlo. Oye, anda haciendo pausas, ¿no? ¿Ya? Quick Bounce Speed iba en qué valor? 5. Ya. Es eso. ¿Ya? La velocidad. Y el cooldown parte en 5 y después va decrementando. Vamos al paso. ¿Por qué después va decrementando? ¿Ya? Porque aquí va a entrar cuando sea 0. Entonces, si yo disparo, aquí entré, ¿no? Todo este bloque entré. Entonces, cuando yo disparo, cooldown es como enfríate, parte en 5. Entonces, va a entrar esto una vez, 5 igual a 0, no. Entonces, 5 veces no va a entrar a disparar, aunque yo lo tenga apretado, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona el cooldown? Entonces, como esto entra muchas veces por segundo, 5 veces o el número que yo ingrese, que es weapon speed en este caso, este es como el i o el contador que va cambiando y esta es la variable, el parámetro que estoy pasando y que no cambia en el fondo y que se lo asigno al principio para que después esto siga dando vuelta. Esto da vuelta aunque no hay un for. ¿Por qué? Porque recuerden que el paso, el método paso, no de este objeto, sino que de cualquier, el método step, en cualquier herramienta de juego, es justo la operación que se llama una vez por frame, ¿ya? Y por tanto, se intenta que se llame una vez por frame. Y por tanto, si el juego corre a X FPS, X veces se va a llamar a esto, ¿ya? Vamos bien hasta ahí. Entonces, explicamos cómo funcionaba el cooldown, ¿ya? La parte de arriba con la parte de abajo. De ahí, en los minutos que nos van quedando, de ahí, ¿qué ocurre? El arma, ¿no? ¿Ya? Es el arma. Entonces aquí va preguntando por munición. Si la munición la va decrementando. ¿Por qué? Porque aquí está asumiendo de que el arma es especial, es el 1. Entonces dice, si te quedaste sin munición, no importa cuál sea, así como que no pregunta, como es dicotómico, aquí si después le agregamos una tercera arma, una cuarta, va a haber que modificarlo, porque está diciendo, no importa cuál sea, pero si te quedaste sin munición, entonces pasa al arma 0, al arma de default. ¿Y por qué? Porque cuando estoy con el arma de default no me interesa la munición, ¿ya? Y cuando agarre, cuando tome el arma especial, a munición le va a asignar, no sé, algún valor, que no es aquí, ¿ya? Entonces, esto es gestión de evento. Entonces, por ejemplo, solo para chequear, sin ver el código, ¿dónde debiera ir el código de cuando la nave, el player, me perdí, espérense, de cuando el player choca un objeto sprite, un objeto weapon? ¿Dónde debiera ir el código de eso? ¿Ya? Tengo dos alternativas. O lo tiene, no hay un estándar. Cuando dos objetos colisionan, chocan o se tocan, uno agarra el otro, es que colisionaron. Eso es la verdad. Si el monito toma una llave,
no la tomó, colisionó con la llave. Y yo programo para que desaparezca la llave y no desaparezca el monito. ¿Ya? Eso se programa, pero es una colisión. Entonces, siempre puede ir la colisión, el método de colisión, el código que va asociado, puede ir en el objeto A o en el B, en cualquiera de los dos. Entonces aquí perfectamente, si alguien hubiera querido, podría haber programado que el objeto player, haberle programado así como está su colisión con el enemigo, su colisión contra el sprite weapon. Podría haber venido acá, pero no está como pestaña, porque no quedó programado acá, porque el que lo programó no quiso recargarlo tanto. Si no está ahí, entonces, ¿en dónde está? Seguramente está, cuando le haga doble clic al objeto weapon, va a haber una colisión va a estar programada la colisión con el objeto player. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, entonces, solo para cerrar sí, solo para cerrar la idea del arma, ¿ya? Chequémoslo. Vámonos rápidamente al otro lado. Si aquí yo voy a pickups, me parece que me tengo que cambiar, voy a poder cliquear cualquiera de estos, da lo mismo cual, le hago doble clic, con ese doble clic puedo editar el objeto, quiero chequear lo que les había dicho. ¿Se dan cuenta? Acá en los eventos, el único evento programado de que ese mono, el objeto del sprite weapon no se mueve. Entonces, su única gracia es monitorear si es que choca, si es que lo toca, si es que lo agarra, si es que colisiona con un objeto player. Y ahí está el código. ¿Y qué es lo que dice este código? ¿Ya? Bueno, el with es una sentencia que tiene en varios lenguajes, Java no, pero sí otro, que es con S, con objeto player, entonces esto es equivalente a objeto player.weapon, objeto player.weaponspeed, objeto player.amo. ¿Ya? Y después instance destroy. ¿Qué está haciendo? Con el objeto player, cuando lo toco, cuando colisiona con el sprite weapon, el arma pasa a 1, el arma especial, porque la normal es 0. La velocidad sigue siendo 5. O sea, cada 5 cada 5 ciclos ya puede ir disparando una nueva ráfaga, pero la arma, la armadura no, la munición es 20. Puede tirar 20 ráfagas nomás. Eso es todo, 20. ¿Sí? Entonces, claro está que cuando llega acá de vuelta, voy acá arriba, cuando llega a 0, estoy peleando con el correr, claro, la única posibilidad es que sea mayor a 1, en el fondo que sea mayor a 0, es cuando weapon es 1, ¿ya? Y cuando vuelve a bajar de 1, entonces automáticamente este if está cambiando el arma, bajándola de categoría 1 a arma 0, ¿ya? Eso es. Entonces, después de eso, esto chequeo si me queda munición. ¿Ya? Aquí es chequeo si es que toca, si es que pasó la pausa y le toca disparar. ¿Sí? Puros chequeos. Después adentro, chequeo si le queda munición. ¿Ya? De arma especial. Si no, no hay nada que chequear. ¿Ya? O ya estoy con arma cero y pasa igual. Después pregunto, ¿qué tipo de arma es? Y como son dos, por eso tengo un if con un else. ¿Ya? Si aquí tuviera un solo tipo de arma, no hay else o no hay if y es de una. Este es el disparo simple. Si el arma es cero, entonces, ¿ya? ¿Qué hace esta línea de código? Creo una bala, ¿sí? Creo un objeto bullet. El objeto bullet voy para acá, al objeto bullet, lo miro acá en mi barra derecha, el objeto bullet es esa cosita que está ahí, ¿cierto? ¿Ya? Es un objeto y que tiene asociado ese sprite, no es la imagen sola, es un objeto. Ya creo el objeto bullet, ojo con el nombre, tiene que coincidir el símbolo. Aquí voy de atrás para adelante, disculpen, son 4 parámetros, la posición XY donde se tiene que crear, en qué layer va, en qué capa, y cuál es el objeto que se va a crear. Eso es lo que hace la operación instance create layer. En realidad, crea una instancia en este layer. Eso es lo que dice. Está medio en tarzanesco inclusive para el inglés. ¿Ya? Y ese objeto se crea dinámicamente. Entonces, esta es la instrucción para crear dinámicamente. Sirve para crear balas y también para crear a los enemigos. También podría crear dinámicamente al jugador, pero bueno, eso puede ser, ¿ya? Pero no me sirve tener varios jugadores. Entonces, la bala, para tener la referencia al objeto y no perderla, dado que es dinámico y no es estático, no parte antes, no se ve visible en tiempo de edición, ¿ya? Sino que al correrlo en tiempo de ejecución, entonces se lo asigno una variable por si después quiero hacer algo con ese objeto bullet, ¿ya? Si no, lo dejo ahí, ¿ya? Y va a andar y funciona. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ahí por disparo, creo un objeto bala en la posición XY.
XY no es hacia dónde va, es donde aparece. ¿Qué XY es ese? ¿De dónde sale ese XY? Ese XY es el XY, es la posición XY de donde estoy aquí parado. ¿Dónde estoy acá parado? En el objeto player. ¿Por qué? Porque el evento, el método o el evento, el paso, el evento paso, es del player. Entonces XY es del player. ¿Qué estoy diciendo? Genérame una bala en el mismo punto XY donde está la nave. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo le digo que avance y se mueva para otro lado? Porque se mueve automático, ¿no? Entonces ahí deberíamos ir a mirar, seguramente ese código de cómo se mueve una bala está y en qué dirección y a qué velocidad está en el objeto bala, ¿ya? En el objeto bala simple. Ya, cerramos ese porque alcanzamos, son 2 minutos. Está claro que aquí lo vamos a retomar. El else lo que hace es que dispara, pero dice objetos bullet 2 y no dispara 1, sino que está haciendo que dispare 3. 3 y más encima uno normal y otro, ¿se dan cuenta esto? Ese campo, dirección. Está a la dirección restándole 15 y a la dirección es como el ángulo, sumándole 15. Entonces va a disparar uno al medio, uno 15 grados menos y otro 15 grados más. Y por eso lanza como 3, un tridente de balas. ¿Sí? Vamos a retomar el tema de la dirección. Quiero alcanzar aquí a ir al código del objeto bullet. Ya, no puedo verlo acá porque no está, pero si al objeto bullet le puedo hacer doble clic directo desde la barra de la derecha. Y si se dan cuenta, tengo al tiro tengo de inmediato ¿cómo se llama? Los eventos. ¿Ya? Me interesa el create. El crear es el que me va a decir, vamos rápido los dos. Son 3, no importa. Me interesan los primeros dos. El crear es el que le va a decir para dónde vas. Entonces, cuando se cree, por el instance create layer, ¿se acuerdan? ¿Ya? Cuando disparo con el mouse, la nave lo crea. La nave lo crea en la misma posición XY de donde está la nave, pero para dónde tiene que ir, aquí le estamos dando. Este objeto bullet, ¿qué dirección va a tener? Y ahí tengo esto me ahorra harto, porque no tengo que calcular la hipotenusa, ni, no sé, la dirección angular con el seno o el coseno, sino que point direction es, yo le doy un punto de origen, le doy un punto de destino, ¿ya? Y me da automáticamente qué ángulo necesito. ¿Ya? Porque direction lo que me da es un ángulo, entre 0 y 360, ¿ya? Ahora, punto de origen, donde está la bala, y hacia qué destino, hacia el destino ahí, el XY de destino, igual que en física mecánica, XY de origen, XY de destino, y con eso el vector va hacia en esa dirección. ¿En qué dirección va a ir? Y ahí, de nuevo, alto nivel, dame la posición X e Y que tiene el mouse ahora, ¿sí? Entonces esto sigue la posición XY del mouse. Si yo no quiero que dispare donde está apuntando con la dirección que tengo del mouse y quiero que dispare en la dirección que tiene la propia nave, entonces ahí lo cambio lo tengo que cambiar, ¿sí? Y tengo que sacar la proyección X, ¿ya? O la proyección Y, o ni siquiera point direction, sino que ahí yo agarraría, o antes de eso, en el evento anterior, yo diría que la dirección del bullet tiene que ser igual, le asigno la dirección del dis, de la nave, ¿ya? Después lo podemos probar. Después, para que no sea tan así exacto y no quede una ráfaga perfecta, a la dirección le pone error, le pone aleatoriedad, más menos 4, eso no son píxeles, eso es más menos 4 grados, ¿ya? ¿Ok? Entonces, de hecho, si yo y con esto casi estamos, si yo voy y vuelvo a mirar, uno no se había dado cuenta, ahí está la velocidad y ahí está el ángulo de la imagen. Esto lo que hace es que le da ángulo a la bala, cosa de que la bala no vaya así, disculpen, ahí sí, si la bala va horizontal, el sprite va horizontal, pero si la bala va en diagonal, que el sprite no vaya horizontal, ¿sí? Se los grafico así. Comentemos eso, ¿ya? La imagen va a estar fija, independiente de ese disparo para arriba, para abajo, en diagonal, la imagen de la bala siempre va a ser horizontal. Eso es lo que va a ocurrir ahí. ¿Por qué? Porque no roté el objeto no gráfico, pero no le roté el sprite, no le roté la imagen asociada, ¿sí? Entonces lo lanzo y también vamos a chequear eso, el random, que si yo disparo hay una pequeña aleatoriedad, no van uno detrás de otro, sino que con un margen de error de más o menos 4 grados. ¿Ya? ¿Ven?
¿Se dan cuenta? Disparo para arriba y no se giró el sprite. Y se dan cuenta que no van en filita india, sino que hay una aleatoriedad. Unos están más o menos 4 grados corridos. No 15 como el otro cuando tiran abanico, pero se ve una cierta aleatoriedad. ¿Ven? Eso es eso. No sé, dudas, consultas. Ya, muchas gracias por la atención. Vayan jugando ustedes con esta cosa, que hay varias cosas que se pueden ver. Vimos la dirección, vimos, bueno, random, vimos point direction, ya, que es para obtener un ángulo a partir de dos posiciones XY, o X1, Y1, X2, Y2. El tema de los eventos, ya, ahí hay harto para jugar. De hecho, ustedes mismos pueden volver al objeto no bullet. No hemos terminado de ver el objeto el paso, porque aquí recién disparamos, ¿ok? Y después acá abajo, recién, esta parte de abajo recién, bueno, que era la más fácil, es para manejar el cómo se mueve la nave. Esto es cómo dispara, la primera parte. Vamos a retomar desde el caso especial de disparo triple, y de ahí vamos a ver, y aquí está toda la lógica del juego prácticamente. Aquí está el tema de, bueno, el cooldown, aquí es cómo se mueve. Y aquí estoy chequeando desde teclado, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, me suman o me restan en el eje X, ¿ya? Si se dan cuenta, lo está haciendo con el tema velocidad, no está haciendo X más igual X, que es como llegar y moverlo en duro, sino que le está sumando o restando velocidad, que es un entero igual y que vale, no sé, tanto. ¿Ya? Esa forma de desacoplarlo me permite después que yo, dependiendo de distintas condiciones, varíe la velocidad, cambio el valor de speed y con eso puedo tener niveles y no tengo que volver a tocar este código. Son trucos para ir desacoplando. Y esta es la línea que me dice que el ángulo del sprite, para donde mira la imagen del mono, de la nave, tiene que ser en la misma dirección en la que esté apuntando el mouse. ¿Ya? Eso permite que yo mueva el mouse y la nave será muy circular, un círculo, pero igual se nota que se va moviendo. Si lo comento, no se va a girar. Lo mismo que hicimos con la bala anteriormente para la dirección del disparo. ¿Ya? Es eso, ahí revisen eso. La próxima clase vamos a retomar eso y vamos a jugar sobre esto. Le vamos a cambiar las formas de moverse y le vamos a colocar límites, porque si se dan cuenta, yo me puedo salir de los límites de la nave, se puede salir de los límites del fondo. ¿Por qué? Porque aquí no está limitado. Ya aquí hay que limitarlo, colocarle que X no pueda ser negativo, la posición X no puede ser negativa, ni puede salirse del ancho X de la pantalla. O no de la pantalla, sino que del room, del salón. ¿Ya? Pero eso toca la próxima sesión. Eso, quedamos hasta acá. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o consultas, sino on record u off the record.